¿Cómo están, hermanos? Buenos días, que Dios les bendiga. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día me ha correspondido exhortar la palabra del Señor, y para eso les pido por favor que tomen sus Biblias, sus celulares ahí donde puedan, y busquen la carta a los Hebreos. El texto es el capítulo 12, verso 14. Hebreos 12, verso 14. ¿Estamos listos, cierto? Bien, vamos a dar lectura a este texto hermoso que dice de la siguiente manera: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y también voy a sumar la carta de Pedro, la primera carta, en el capítulo 1, versos 15 y 16, que dice de la siguiente manera, que tiene mucha relación a lo escrito por el escritor de Hebreos. Dice: sino, como aquel que os llamó es santo, sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Ese es el texto, como el texto de oro de hoy, que vamos a tratar de ver algunas cosas muy importantes acerca del testimonio cristiano. En la semana anterior, nuestro pastor estuvo explicándonos acerca de cómo Pablo le escribía a los de Filipenses y le indicaba lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra en nosotros ya comenzó. Ahora se empieza a perfeccionar. Pero la perfección no tan solo viene por parte de nuestro Señor, sino también nosotros tenemos que colocar de nuestra parte. Así que esto es lo que veremos hoy día. Les ruego que inclinen sus rostros. Vamos a orar pidiendo dirección de parte de nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. Dios Padre, mi Señor, te doy las gracias porque una vez más puedo estar delante de tu presencia y tu pueblo, Señor, atento a tu palabra y a encontrar en ella una verdad, Señor, encontrar en ella una motivación, encontrar en ella, Señor, lo más hermoso que tú puedes entregarnos, Señor, tu amor. Y en tu palabra está, tu palabra es así. Señor mío, en esta mañana yo te ruego que me ayudes, que me acompañes, que me dirijas, que guíes, Señor, toda esta exhortación. Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar hablando a tu pueblo, a tus hijos, a nuestras visitas, a todos, Señor. Padre nuestro, te agradezco por todo, Señor. Te alabo y te bendigo, y te pido que nos acompañes en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, en el sermón de la semana pasada ya nos empezaron a hablar acerca de una obra que Dios ha comenzado. Pero esta obra no termina en un momento, sino que continúa por el tiempo. Algunos muchos años, otros menos años, pero es una obra que va desde el día que cada uno de nosotros hizo o aceptó a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Bien, lo que voy a exponer en esta mañana tarde, ya van a ser las 12 del día, es algo que muchas veces nosotros pasamos por alto. Pero así como la palabra nos alienta, nos lleva por el mejor camino, también la palabra nos advierte, nos hace un llamado de atención a nuestra vida. Y el título del mensaje de hoy día es Advertencias en el cuidado del testimonio cristiano, que debemos tener cuidado con respecto a nuestro testimonio. Entonces, me recuerda algo, esto de las advertencias
me recuerda algo de mi vida de trabajo de hace un tiempo atrás. Cuando nosotros, o cuando yo estaba en las Fuerzas Armadas, siempre me pensaba en lo siguiente. Cuando nos citaban a cierta hora, todos llegábamos a la hora a lo que correspondía, ¿cierto? Siempre nos decían que si el más antiguo, el que iba a tomar la cuenta, el que iba a estar delante de nosotros, tenía que llegar a las 9:30, nosotros teníamos que estar 20 minutos antes y estar todos preparados para poder escuchar a aquel que era nuestra autoridad. El detalle estaba en que siempre faltaban algunos, y cuando faltaban esos algunos, el que estaba presente, la autoridad, nos llamaba la atención a todos, nos advertía, nos indicaba que teníamos que llegar a la hora y todo eso. Y yo decía, pero ¿por qué siempre los que estamos a la hora recibimos una reprensión? ¿Por qué siempre los que estamos a la hora tenemos que pasar por este mal momento? Porque era mal momento de escuchar que nos llamaran la atención. ¿Y qué pasa? Que luego, por supuesto, terminaba todo este momento de la ceremonia, qué sé yo, y llegaban aquellos atrasados y nadie les decía nada. Bien, hoy día quizás pase lo mismo. Las advertencias que hace el escritor en el libro de los Hebreos quizás no sean para nosotros, no lo sé. Así que cada uno de ustedes y yo me voy a evaluar delante de estas advertencias, ¿ya? Así que atención a todas las advertencias que nos indica este escritor. Bien, pero también tengo que remitirme un poquito a este libro, porque es interesante el libro de los Hebreos. No puedo decirle simplemente que hay advertencias. ¿Por qué les advierte el escritor a estos hombres, a estas mujeres llamadas los hebreos? Primero, el libro de los Hebreos desde siempre fue escrito así, a los hebreos. O sea, que los destinatarios de esta carta eran personas judías, ¿cierto? Que venían en la base de ser de los hebreos, por supuesto, y ellos conocían de lo que se le iba a hablar. Por eso que el escritor hace alusión a muchas cosas del Antiguo Testamento, como Moisés, como los profetas, habla acerca de la Torá o la ley, habla del tabernáculo, habla del antiguo pacto, habla del sacerdote, de los sumos sacerdotes. Entonces ellos, los receptores de esta carta, entendían perfectamente lo que se les iba a hablar o lo que ellos estaban recibiendo como carta. Así que no había ningún problema para este escritor escribirle a ellos, porque lo iban a entender perfectamente. Bien, el escritor es desconocido. Hasta el siglo V se hablaba de que el escritor era Pablo. Luego, por supuesto, empezaron las diferencias de aquí y por acá. Otros decían, no, es Bernabé. Otros decían, es Apolo. Pero es lo de menos. Es lo que menos interesa, porque el autor de esta carta es Dios mismo. Y es dirigida e inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Así que cualquiera haya sido el escritor, este hombre fue autorizado, fue lleno de la presencia del Señor, inspirado, y tenía esa autoridad para escribir. Y por eso que es una carta tremendamente hermosa y tremendamente productiva para la vida de nosotros los creyentes. ¿Qué otra cosa interesante tiene esta carta? El objetivo de la carta era bien específico. Era retar, o no retar, sino que indicarles, motivar a los lectores a permanecer fieles debido a la persecución que estaba sucediendo. Estaban siendo perseguidos nuestros hermanos judíos creyentes. Estaban siendo perseguidos. Quizás por esos tiempos, cuando uno piensa en Esteban y la persecución que hubo de muchos, porque no sabemos tampoco la fecha, pero hubo una persecución a aquellos que creyeron en Cristo, que dejaron el judaísmo para seguir al Señor. Y mediante esta persecución el escritor los quiere motivar.
Y es por eso que le escribe esta carta. Pero, ¿cómo los motivo? Dice el escritor. Y les voy a motivar indicando que Jesucristo es superior a todas las cosas del mundo judío, a todo lo religioso. Jesucristo es superior. ¿Superior a qué? Superior a Moisés, superior a la Torá, superior al tabernáculo, superior al pacto, superior a los sacrificios, superior a los sacerdotes y también al sumo sacerdote. Entonces los quiere motivar y decirle: miren, muchachos, yo sé que están siendo perseguidos, pero motívense, porque el que está con usted es superior a todas las cosas, a todo lo que pueda suceder. Esa es la motivación del escritor para nuestros hermanos. Y es la motivación que tenemos hoy día, porque hoy día nosotros somos aquellos hebreos de la carta. Hoy día nosotros somos los que estamos recibiendo este mensaje. Recuerden que Pablo nos dijo que nosotros los gentiles fuimos injertados en este árbol que le pertenecía a los judíos nada más. Hoy día nosotros somos parte también. Entonces, si esta carta fue para ellos en ese tiempo, hoy día es para nosotros. Quizás la diferencia pueda ser de que no tenemos persecución como ellos, ¿o sí? Esa es la duda que podemos tener. Bien, y por supuesto, al principio de la carta, el escritor, más que de indicar que es superior, quiere indicar por qué Jesucristo es superior. Y hace unos ejemplos maravillosos. Comenzando la carta les dice que Jesús es el resplandor de Dios. O sea, Jesús es los rayos del sol. ¿Entienden? Es el sol mismo, pero son esos rayos. Es el resplandor del sol. Luego les dice que Él es la fiel imagen de Dios. O sea, como aquellos anillos que llevaban un sello y que eran puestos en una carta. Tenía el valor, el anillo, tanto como ese sello. Así es Jesús. Y para ya rellenar y poner todo bajo la mano de Dios, les dice también que es el sostenedor de todas las cosas. Entonces, con ese tipo de motivación, este escritor quiere llevarlos por el camino hacia la vida, a la vida buena, esta vida hermosa en Cristo Jesús. Porque cuando uno está siendo perseguido, no es fácil. Si el que cree que es fácil, yo creo que está muy equivocado. Aún a nosotros, estimados hermanos, las pruebas más fáciles se nos ha hecho difícil. Esta mismo que estamos pasando, la pandemia. Cuán difícil se nos ha hecho. Aquel que perdió el trabajo, cuán complicado se le hizo. Pero tenemos a Dios. Tenemos a Cristo, que es superior. Y también, por supuesto, en esta carta, terminando ya hablando de la carta, nos hace en el capítulo 11 lo más hermoso que tiene relación con la fe. Es una presentación que hace una enseñanza de la fe que realmente es digna de leer una y otra vez. Comienza por qué es la fe, porque al final de cuentas todo lo escrito se tenía que recibir por fe, y hace una alusión a muchos hombres que por la fe, pero no alcanzaron lo final, porque tenían que esperarnos a nosotros, los cuales teníamos que conocer a Cristo para llegar a tener certeza de esa fe. Así que ese es el libro de los Hebreos, maravilloso. Pero ahora viene lo que quiero compartir con ustedes, estimados hermanos. El escritor hace por lo menos 5 advertencias, porque en la vida que estamos viviendo, como dijo nuestro pastor, la obra que comenzó el Señor la va a perfeccionar en el día de Jesucristo. Pero significa que tenemos que ahora pasar una vida. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero dentro de este tiempo, el Señor es misericordioso y nos hace 5 advertencias en el libro de los Hebreos, las cuales no nos quiere asustar. No nos quiere asustar el escritor. Lo que nos quiere es decirnos: pongan atención, atentos a estas advertencias, porque ustedes pueden pasarlas. La primera advertencia
La encontramos en el capítulo 2, 1:4, dice de la siguiente manera: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron no se la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios y diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Lo primero que nos encontramos entonces es que no debemos dejar de prestar atención a la palabra. Los hebreos creían que la Torá fue entregada por mano de ángeles al pueblo, a Moisés, fue entregada por mano de ángeles, y por eso que hace alusión a esto. No obstante, el escritor dice, pero tenemos a la palabra misma, que es Jesucristo. Él trajo la palabra de verdad, como lo dice Juan, ¿cierto? Que Él es la palabra. Entonces, si antes la Torá era entregada por ángeles nada más, ¿cuánto mayor va a ser que venga la misma palabra a nuestras vidas? Más encima, fue escuchada por los apóstoles, y los apóstoles nos fueron entregando esta palabra con el tiempo a todos nosotros. ¿Y cómo lo hizo el Señor? Con milagros. Lo hizo realizando obras de misericordia, sanidades. Así entregó la palabra el Señor. Entonces, Él nos dice que debemos prestar atención a la palabra de Dios. Hermanos, no dejemos de escudriñar, no tan solo leer, no dejemos de escudriñar las Escrituras. En ellas nos parece que tenemos la vida eterna. Ahí está la vida. La palabra es Cristo. Debemos escudriñar para conocerlo y para saber qué quiere de nosotros. En este caminar que tenemos, que no sabemos hasta cuándo es, debemos tener presente siempre la palabra de Dios. Pero tengo que decirles algo. A mayor revelación de la palabra, mayor es nuestra responsabilidad. Lo entendemos, ¿cierto? Mientras más conocemos de la palabra del Señor, nos hacemos más responsables. ¿Por qué? Por ejemplo, nos dice la palabra del Señor que debemos ir a toda criatura y predicar el Evangelio. Ya lo sabemos, lo hemos hecho. He ahí las cosas que el Señor nos quiere indicar como advertencia. La palabra no debemos dejarla de escuchar y no debemos dejarla de practicar. Entonces, tenemos una responsabilidad. Segunda advertencia. Advertencia contra la incredulidad. Esa la encontramos en Hebreos capítulo 3, versos 7 al 12. Nos dice de la siguiente manera: por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel que salió de Egipto, vio como el mar se abrió, llegaron al desierto, tuvieron 40 años y vieron la gloria y la magnificencia de Dios, igual fueron incrédulos. Y por eso que el Señor se enojó con ellos y les dijo que no iban a entrar a ese reposo. ¿Cuál era el reposo? La tierra prometida. Entonces hoy día el Señor nos dice a nosotros que nos cuidemos,
de que no tengamos un corazón pecaminoso e incrédulo, que no creamos. La incredulidad nos hace daño, porque así, si somos incrédulos, nos apartamos del Señor. El Señor quiere personas que tengan fe, confianza en Él. Entonces, para que podamos mantenernos firmes, estimados hermanos, debemos animarnos entre nosotros mismos. Qué importante es estar unidos entre nosotros. Ahora, es verdad, esta pandemia, esta cuarentena y qué sé yo, y tantas cosas ha hecho de que la iglesia esté en las casas. Pero no significa que nos desunamos. Al contrario, muchos de nosotros deberíamos estar más atentos a lo que estamos haciendo en nuestra congregación, porque debemos motivar a los hermanos que están sin trabajo, y no tan solo motivarlos con nuestras palabras, sino con nuestros hechos, apoyarlos, ayudarlos, y así a tantos, a los enfermos, a los decaídos. Estamos pasando hoy día momentos sumamente complejos en la parte mental y espiritual. Hoy día ingresa cualquier cantidad de información por intermedio del internet y nosotros a veces creemos todo lo que nos dicen. Y entonces al final, cuando escuchamos tanta información, adivinen qué pasa. Nos colocamos incrédulos, porque ya no sabemos en qué creer. Y nuestro corazón se llena de pecado, se llena de algo que a Dios no le complace. Y por eso que tenemos que animarnos entre nosotros y poder ayudarnos para poder seguir en estos caminos. Veamos otra. Aquí tenemos otro. Advertencias contra la falta de madurez. La falta de madurez. Esto lo encontramos en Hebreos 5, verso 11, y de ahí hasta el capítulo 6, verso 6. Dice de la siguiente manera: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes, los que les entra por un oído, les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado sus facultades de percepción espiritual. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Es realmente fuerte las palabras del escritor. Aquí ya no empieza como a abrir un velo para que podamos realmente ver lo que Dios quiere de nosotros. ¿Saben? Cuando hablamos esto de la madurez, es que aquí el escritor lo hace porque le estaba explicando acerca de que Dios era más grande o superior, Cristo que era superior a los sacerdotes. Luego le dice superior al sumo sacerdote, porque viene de la orden de Melquisedec. Y esto no lo entienden los hermanos, no lo entienden. Entonces, él al tratar de explicar esto, dice, son como niños todavía están hablando de los viejos rudimentos, las cosas que ya conocemos,
acerca del arrepentimiento. Estas cosas las conocemos todos, hermanos, y quizás no pasa lo mismo con nosotros. ¿Cuántos años tenemos en el Evangelio y quizás no hemos conquistado ni una alma para Cristo? Porque seguimos siendo bebés, seguimos siendo niños de pecho, seguimos estudiando y nunca queremos ser maestros. Simplemente nos conformamos con ser alumnos y discípulos y nunca queremos ser maestros ni discipuladores. Estamos conformes con esta inmadurez, estamos conformes con caminar y que nos lleven por el camino. No queremos caminar solos, queremos que nos lleven como niños. Nos faltan los andadores para que no nos caigamos. Entonces el escritor nos dice, ya basta de esta inmadurez. Es hora que se pongan serios, que se pongan maduros, se pongan hombres que coman alimento sólido, que hablemos cosas realmente que podamos llevar a otros a Cristo. Eso es lo que el escritor hace. También dice que cuando somos inmaduros, entramos en una frialdad espiritual. Y es una verdad. La frialdad espiritual crea barreras y crea durezas que se hacen más difícil luego de arrepentirnos. ¿Se recuerdan que al final le dice que volvemos a crucificar a Cristo con nuestros ejemplos, con nuestros hechos? Es porque somos tan inmaduros que con nuestros actos volvemos a crucificar a nuestro Maestro, a nuestro Señor. Entonces Él nos dice, ojo, arrepiéntanse porque va a ser mucho más complejo después. Cuando ustedes quieran arrepentirse no van a poder, porque su corazón se va a poner duro, se va a colocar muy difícil después de que tengan un corazón de arrepentimiento. Yo creo que en nuestra iglesia no pasa eso. ¿O sí? Bueno, cada uno de nosotros tiene que meditar en esto. Lo importante, estimados hermanos, hermanas, que ya maduremos en el Señor, dejemos de ser niños. Veamos una cuarta advertencia. Hebreos, capítulo 10, 26 al 31. Hay otra advertencia, y esta es fuerte. Esto ya se complica. Dice así, de la siguiente manera: si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente o deliberadamente, ¿sí? Cualquiera de sinónimo ese, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Al que peca deliberadamente. Y esto es algo que puede ocurrir, estimados hermanos, puede ocurrir. Miren, no les quiero hablar de que pierde o no pierde su salvación. Eso es un tema que han discutido por años y años y años. Y yo no quiero entrar en esa discusión. Lo único que digo, hermanos, que muchos, y también nosotros, podemos pecar deliberadamente. ¿Qué significa eso? Que lo hacemos porque queremos hacerlo. Y con eso, ¿qué conseguimos? Que pisoteamos la sangre de nuestro Señor, esa sangre que costó tanto. ¿Por qué? Porque les dice a ellos mismos, en este texto le está hablando, de que Dios hizo un nuevo pacto le hace con el pueblo. ¿Y cuál era ese pacto? Que iba a haber un sacrificio, y para siempre. ¿Quién era el que se iba a sacrificar por nosotros? Cristo. ¿Y cómo lo iba a hacer? En la cruz del Calvario iba a derramar su sangre. Entonces, estimados hermanos, ¿qué podemos pensar nosotros si pecamos deliberadamente? ¿Sabe? Uno puede decir,
que no, que eso no va a pasar, que Dios perdona todos los pecados y no. Hay que tener cuidado con el Señor. Estamos hablando con un Dios vivo, no estamos hablando con un monito que colocan en una pared y que van y le rezan, no. Estamos hablando con el Dios vivo, el Dios que vive dentro de nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, si nosotros pecamos en forma deliberada, el castigo va a ser fuerte, va a ser complicado. Y lo hemos visto, estimados hermanos. No tan solo lo hemos visto alrededor nuestro, en nuestras propias iglesias, pastores, grandes evangelistas, hermanos en la fe que nosotros los teníamos en un altar y se nos cayeron. Quizás Pablo también habla de aquellos. En los libros que hemos estado estudiando en el Nuevo Testamento, Judas, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, cómo muestra que falsos maestros dentro pecaban en forma deliberada. Decían que la gracia, por la gracia, hoy día tengo la gracia. Pablo dijo que por la gracia ya no es por las obras. Y iban y pecaban y cometían inmoralidades sexuales y ganancias deshonestas. Todo eso es lo que sucede cuando uno peca deliberadamente. Tengamos mucho cuidado. También indica en esta parte, en este texto, que muchos empezaron a dejar de congregarse. De los hermanos, que es verdad, estaban siendo perseguidos y dejaron de congregarse. Nosotros, es verdad, no podemos congregarnos porque hay una ley superior que también nos manda a obedecer, ¿cierto? El Señor. Pero nos estamos congregando también vía online. No debemos dejar de congregarnos, nos dice. Y para eso debemos ser perseverantes. La perseverancia en las cosas de Dios nos van a ayudar a no pecar en forma deliberada. ¿Ya? Bien, y como Cristo fue el sacrificio perfecto, guardémonos en Él, que es lo mejor. Bien, ahora la última advertencia. 5 advertencias, y esta es la última. Capítulo 12, verso 22. Capítulo 12, lo estoy buscando para no equivocarme. Acá está. Bien. Hebreos 12, 22 al 26 dice de la siguiente manera: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da a la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos. Aquí estaba, ¿ves? Como acostumbran hacerlo a algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente. Creo que aquí tengo un error de lectura, ¿o no? Si me permiten, por favor, déjenme. Disculpen, hermanos, que lo tenía en un lugar aquí. Le decía entonces, aquí estoy. Ya. Dice, perdón, en el 22, pero voy a leer el 25 para que adelantemos. Tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si les volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Aquí nos habla el Señor de que muchos podemos
rechazar al Señor, darle vuelta a la espalda después de tanto amor hacia nuestras vidas. Y el problema que podemos tener, estimados hermanos, es que al rechazar al Señor podemos caer en la apostasía. Y cuando uno cae en la apostasía es muy difícil que podamos volver atrás, ¿ya? Y cuando nos habla el Señor acerca de los que rechazan, también nos da una salida el escritor y nos dice, como empezamos en el texto, buscad la paz con todos y la santidad. Ser agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como Él le agrada, con temor reverente. Sí, hay que tener cuidado de darle la espalda al Señor. Ha hecho tanto por nosotros, pero muchas veces nos equivocamos y erramos. Y cuando erramos, lo primero que hacemos, ¿se ha fijado usted, estimada hermana, hermano, que cuando tenemos un problema de convivencia muchas veces en las congregaciones, lo primero que hacemos es decir, ¿me voy de la iglesia? ¿Acaso Dios tiene la culpa de tener una diferencia con tu hermano? Dios no tiene la culpa, pero nosotros inmediatamente como que le damos la espalda al Señor por decir, no, si tienen problemas me voy a otra iglesia, como si en otra iglesia no hubieran problemas. Si somos seres humanos llenos de cosas dentro de nuestra vida que nos perjudican. Hay cosas buenas, pero también hay cosas que nos perjudican, que todavía están ahí y que están luchando, esas pasiones que luchan por salir. Entonces, hay que tener cuidado de rechazar al Señor. Tenemos que tener muy claro que Él se entregó por completo, que Él fue el sacrificio perfecto y que nosotros debemos tenerle temor, no miedo. El Señor no pide nuestro miedo, aunque de repente al Señor sí hay que temerle de esa manera, pero lo que nos pide es que le tengamos un temor reverente, o sea, que podamos, ¿cierto?, ser temerosos, caminar con respeto ante el Señor. Y estas advertencias, estos llamados de atención que nos hace el escritor, lo que el escritor al final quiere es decir, tengan cuidado con todas estas cosas que pueden pasar y que van a pasar. Si aquí nadie puede decir, no, si yo mañana no voy a hacer tal cosa. Y uno puede decir, mentiroso, si ni siquiera sabemos las cosas. Ni siquiera, ¿sabe que nos mentimos a nosotros mismos? Es increíble cómo somos los seres humanos. ¿Cuántas veces damos nuestra palabra de honor y el día de mañana la pasamos a llevar como que nada? No, se me olvidó, total. ¿Cuántas veces? Una de las cosas que también nos dice el escritor es que, ejemplo, los que somos casados, que debemos respetar nuestro matrimonio. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Ah, no, total, tuve un problema, me separo, me divorcio, y qué sé yo, total, la ley da para todo. Pero ¿dónde dejamos nuestra palabra? Y eso es algo realmente impresionante en el ser humano. Hoy día, sobre todo, que hay mayores facilidades que ha entregado el hombre, no Dios. Dios no ha entregado facilidades. Dios siempre nos dice, esta es mi palabra, y la palabra no la ha cambiado. Bien. Cuando nos dice el Señor, y con esto concluyo, cuando nos dice el Señor, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, nos dice que debemos buscar el Kadosh, que dicen los hebreos, que debemos ser apartados para un uso honroso. Eso es ser santo, apartados para un uso honroso. Y algunas cosas que nos entrega, ya terminando, nos entrega el escritor cuando termina el libro, nos dice, les voy a mostrar algunas cositas que ustedes pueden hacer, o que podemos hacer todos nosotros. No me estoy quedando de lado de hermanos. No, aquí yo también entro en la pelea, porque somos todos. Y dice, ejemplo, amarnos unos a otros, con ese amor ágape, ese amor de Dios, ese amor que todo lo soporta, que todo lo puede, ese amor que no tiene envidia, que no es jactancioso. Con ese amor debemos amarnos los unos a los otros, dice el escritor.
practicar la hospitalidad, ser hospitalario con el que viene de lejos y también con el hermano que ha estado toda una vida sentado en la iglesia con nosotros. Muchas veces nos olvidamos de aquel hermano anciano, nos olvidamos de aquella hermana que ha estado mucho tiempo y siempre nos vamos a saludar y a ser hospitalarios con aquellos que conocemos y que son nuestros padres y que tienen nuestra edad y que comparten muchas de nuestras cosas. Pero dice el Señor que tenemos que ser hospitalarios con todos. Dice que debemos acordarnos de los que sufren y los que son maltratados. Acordarnos en oración, estar orando por nuestros hermanos, orando, y hay muchos que son maltratados también. Cuando comenzó nuestra hermana Gladys orando, hablaba acerca del maltrato que existe en la violencia intrafamiliar. Hay muchos que están pasando por estos momentos. Hay muchos que están siendo maltratados en forma de golpes, pero también en forma psicológica. Nosotros debemos orar por ellos, y aún más, si podemos ayudarles, tenderles una mano, amén, bienvenido sea. Dice, lo que les decía anteriormente, tener en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Eso es importante, porque lamentablemente, si usted lee las cartas de Pablo, se va a dar cuenta que siempre Pablo habla de las inmoralidades sexuales. Es algo que está siempre a la mano, y por eso que se conduce a la infidelidad. No es porque son simplemente por dar la mano, si aquí hay algo sexual detrás de esto. Entonces, el escritor nos dice tener en alta estima el matrimonio. El matrimonio cristiano debe sobresalir delante de otros matrimonios. Debemos ser, como somos la iglesia, que nos tomamos de la mano, en la casa también tomémonos de la mano, para que nuestros vecinos nos vean y ellos puedan decir, este matrimonio es diferente. ¿Por qué este matrimonio es diferente? Porque tienen a Cristo en su corazón. También, veamos otra. Siempre entre tantos papeles se me pierden algunos. Aquí está. Dice, mantenernos libres del amor al dinero. Ay, esto nos cuesta, ¿cierto? ¿Cuánto amamos la plata? Mire, si la plata no es mala, el dinero no es malo. Somos nosotros que hacemos del dinero un Dios. Si no tenemos dinero, ay, si nos morimos. Entonces, el Señor dice, está bien, va a tener tu trabajo, tu dinero, haz lo que corresponde con tu dinero, pero no le lleves al estándar de ser un Dios, de tu Dios. Y algunos viven para el dinero, y los vemos, y después cuando ven la miseria, qué terrible para ellos. Dice también contentarnos con lo que tenemos. Somos ricos en lo que tenemos. Si Dios nos dio esto, somos ricos, somos millonarios en esto, porque sabemos contentarnos, y cada cosa que tenemos, nosotros la disfrutamos. Hay algunos que tienen mucho dinero. Yo el otro día escuchaba a uno que se compró no sé cuántos autos último modelo, pero puede usar uno en el día. ¿Entiendes? O sea, ¿para qué usar tanto? Y nosotros, si tenemos un autito, somos felices, pues. Entonces, tenemos que contentarnos con lo que el Señor nos ha dado. Acordarnos de los que nos entregaron la palabra de Dios, de aquellos pastores, misioneros, hermanos en la fe. Acordémonos de ellos, oremos por ellos, tengámoslos en nuestro corazón y en nuestra memoria. Dice, no dejarnos llevar por enseñanzas extrañas. Por Dios, que hay enseñanzas hoy día en la red que usted, ay, por Dios, ayer estaba mirando que muchos se están convirtiendo a Satanás. Miren, fíjense, y en las redes sale. Qué complejo es las enseñanzas, y nosotros tenemos que tener cuidado con lo que ingresa a nuestra iglesia también, con esas enseñanzas que vienen de repente a trastocar la palabra del Señor. Por eso que tenemos que tener dones también, los dones para poder ser capaces de combatir eso. Ser fortalecidas por la gracia de Dios, la gracia del Señor, buscar la llenura del Espíritu Santo para que tengamos gracia en el corazón. Entregar a Dios un sacrificio de alabanza, o sea, confesar su nombre, no tan solo cantar, sino llevar a otros la palabra del Señor, exaltarlo delante de otros, hacer el bien y compartir con otros lo que uno tiene. Ese es el sacrificio que a Dios le agrada. Dios es
tan diferente a nosotros. Gracias, Señor, por ser diferente, porque Él siempre pensando en los otros. Por eso que mandó a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Nosotros no tenemos nada que entregar. No, somos pecadores, pero Él vino, entregó a su propio Hijo para que se muriera por nuestras vidas. Ese es el sacrificio que agrada a Dios. Y también dice someternos a los que nos dirigen, tanto al gobierno, cierto, que tenemos de turno, también a donde estemos trabajando, a nuestro jefe, en la iglesia tenemos una congregación donde tenemos un pastor, donde tenemos diáconos, también debemos someternos a ellos en el buen sentido de la palabra, por supuesto. Bien, hemos revisado 5 advertencias y hemos visto cómo el escritor también nos da algunas pautas, algunas características de tener un buen carácter cristiano, para tener un testimonio sólido delante del mundo, delante de la iglesia, delante de nuestra familia, delante de todos aquellos que nos rodean. Y me recuerdo siempre cuando uno se sube al metro, le dicen los vendedores a uno, o los que quieren que uno les dé un dinero, les dicen: oiga, no es necesario que miren para la ventana, con darme gracias es suficiente. Hermanos, no dé vuelta su cabeza hacia afuera, mire hacia la palabra, así como nosotros estamos mirando todos los días. Miremos la palabra y veamos dónde estamos cometiendo errores, para que los transformemos, lo hagamos de una manera diferente. Estamos a tiempo de dejar la inmadurez, estamos a tiempo de dejar la desidia, estamos a tiempo de rechazar las cosas malas y volver a las cosas santas. Estamos a tiempo todavía, tenemos vida, y mientras tengamos vida podemos hacer cosas que nos transformen. Y es por eso cuando decía el pastor, la buena obra que comenzó será terminada en el día del Señor. Hoy día nosotros tenemos que ser parte de esta buena obra. Dios nos dio la oportunidad, ahora nosotros tenemos que colocar de todo lo mejor que tengamos. Hermanos, nosotros somos buenos en cosas, tenemos cosas buenas y cosas malas, que salgan a relucir las cosas buenas, y sobre todo de preocuparnos de no cometer estos errores, de no caer en estas advertencias. Y para nuestras visitas, que siempre son bien recibidas en nuestro culto de adoración y alabanza, si tú no has conocido al Señor, estimado visita, si tú no has tenido un encuentro con Cristo, el Señor te está esperando. El Señor es misericordioso. El Señor te ama con todo su corazón. Te quiere, te ama. ¿Entiendes? Él entregó a su Hijo por ti, para que tú tengas una buena vida. Quizás en esta vida tengamos muchas dificultades, pero tenemos una vida futura que será muy, muy diferente. Y tenemos 2 posibilidades, estimados visitas. Hay 2 posibilidades que todos nuestros hermanos ya la conocen. En este mundo existen muchas cosas, muchas posibilidades que uno puede tomar. En la vida espiritual existen solamente 2: creer o no creer, cielo o infierno. Elige tú. Todo esto es eterno. ¿Quieres vivir una vida con Cristo por una eternidad? ¿O quieres estar en un infierno con Satanás el diablo? Porque esa es la realidad. Las escrituras lo avalan. Entonces, hoy día es el día. Hoy día es el momento para que tú también cambies de parecer, para que tú también te vuelques a Cristo, para que tú también puedas conocer a Cristo. Muchas gracias, estimados hermanos, hermanas y visitas. Que Dios bendiga estos textos que hemos leído, que Dios bendiga estas advertencias para que las tengamos en consideración, y también estas cualidades que son propias del carácter del cristiano, de lo que debemos hacer. Les invito a que oremos y luego continuamos con nuestro servicio de adoración y alabanza. Oramos al Señor.
Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy las gracias. Te doy las gracias porque tú eres bueno y tú eres maravilloso. Te doy las gracias porque no hay otro como tú. Tu palabra dice, ¿a quién iremos si tan solo tú tienes palabra de vida eterna? Por eso nos hemos acercado, estos millares de hermanos que habemos, nos hemos acercado a ti creyendo con todo nuestro corazón, creyendo con toda nuestra fe de que tú eres nuestro Dios y que tú, Señor, estás preparando aquellas moradas para nuestra vida. Algunos ya partieron, otros partiremos luego y así sucesivamente hasta el día de Jesucristo. Muchas gracias, Señor, y te ruego una bendición por nuestras hermanas, hermanos y por nuestras visitas. Todos aquellos que de una u otra manera se conectan en diferentes ciudades de nuestro país, en diferentes partes del mundo, que Dios, usted, Señor, les pueda bendecir, les pueda, Señor, hacer crecer, les pueda hacer madurar y les pueda llenar de bendiciones espirituales. Padre nuestro, en el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén.